Amén. Entonces vamos a hablar el día de hoy, amados hermanos, con respecto a la fiesta de Hanukkah y vamos a abarcar desde su historia y desde la tradición. Es decir, qué es lo que nos enseñan los textos, los manuscritos, como por ejemplo el libro de los Macabeos, ¿verdad? Y qué es lo que nos enseña también los evangelios, donde vemos acerca de Yeshua yendo a celebrar la fiesta de Hanukkah o simplemente paseaba por allí. Vamos a comprenderlo todavía un poquito más el día de hoy y ver qué también enseña la tradición de los ancianos, la cual hoy día la podemos resumir en una palabra que es el Talmud, ¿verdad? Que recopila muchísimo de la tradición judía. Así que, amados, vamos el día de hoy a aprender bastante de este contexto. Es vital que nosotros podamos aprender de Hanukkah siempre. Quizás no para celebrarla, o algunos sí están de acuerdo con celebrarla, pero sí es muy ilustrativo de lo que nos espera a nosotros para estos tiempos postreros, ¿verdad? Y con respecto a las advertencias que Yeshua señaló para el tiempo que nos ha tocado vivir nosotros. Así que vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. En primer lugar, amados, es necesario que nosotros encontremos cuál va a ser nuestro propósito de la enseñanza, ¿verdad? Entonces podemos dividirlo en varias secciones. Primero, el propósito de la administración radica en informar acerca del contexto de la festividad de Hanukkah a raíz de su historia y tradición. Entregar las propias herramientas al oyente para que pueda decidir por sí mismo el celebrar o no dicha festividad. En tercer lugar, analizaríamos el marco bíblico con respecto a las palabras de Yeshua como advertencia para los tiempos venideros y observando lo ya ocurrido en el pasado. De esta manera comprenderemos lo que nos depara como creyentes en Yeshua, sabiendo que la historia es cíclica. Entonces, podemos dividir la enseñanza de hoy en estos tres ítems: entender el contexto de Hanukkah históricamente y en base a la tradición, tomar nuestras conclusiones con respecto a eso y luego observar lo que Yeshua nos enseña y nos advierte para el futuro, amados hermanos. Así que vamos a comenzar con la enseñanza para que pongamos muchísima atención. Primero tenemos que entender qué significa Hanukkah. ¿Qué se expresa en la palabra Hanukkah? Muchos podrían pensar, ¿verdad?, que Hanukkah es una palabra inventada o derivada, y muy por el contrario, la palabra Hanukkah la encontramos incluso dentro de la Torá y dentro de lo que es el Tanaj también. El contexto de la palabra Hanukkah la encontramos desde la misma Torá, 11 veces para ser exactos, y la primera cita está en Números capítulo 7 versículo 10, donde allí dice que los príncipes, es decir, los jefes de cada tribu, trajeron ofrendas, terumá, ofrendas para la dedicación del altar en el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su primera ofrenda delante del altar. Entonces, el altar, cuando se había construido, el altar de sacrificio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron los príncipes, los líderes de cada tribu? Trajeron sus respectivas ofrendas, sus propios animales, ¿verdad?, para que luego esos animales fueran sacrificados y de esa manera quedara inaugurado el altar de sacrificio. Entonces, más o menos eso es lo que entendemos por la palabra Hanukkah. Entendemos que Hanukkah va a significar en un contexto inaugurar, dedicar, consagrar, etc. Entonces, siempre la vamos a ver ligada, la palabra Hanukkah en las escrituras, a lo que es el tema del templo, del tabernáculo o parte de este mismo. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 9, dice: al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Entonces, ahí vemos nuevamente, esto ya abarcando con respecto al templo de Salomón, ¿verdad? Que se había nuevamente dedicado el altar por 7 días. Y ahí la palabra dedicación también es Hanukkah. Y por último, el tercer ejemplo que vamos a ver con respecto a la etimología de la palabra, la encontramos en el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 17, donde dice: y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que siempre la palabra Hanukkah, ¿verdad?, tiene que ver con una dedicación, una inauguración a través de un sacrificio, y como lo podemos ver allí,
la palabra Hanukkah va ligada a la acción de dedicar o consagrar el tabernáculo o el templo o parte de este. Como en dos ejemplos anteriores vimos, se trataba del altar de sacrificios. Así que eso es lo que vamos a entender con respecto a la palabra Hanukkah. Ahora el punto está en que, claro, la palabra Hanukkah existe dentro de la Torá y dentro del Tanaj, pero no existe como una fiesta en sí, sino que existe solamente como una palabra que significa dedicar, inaugurar, consagrar. Entonces, eh, ya podemos ver más o menos por qué los sabios judíos, ¿verdad? Eh, Ocuparon esta palabra para referirse a esta fiesta, porque es históricamente lo que se hizo el 25 de Kislev, ¿verdad? Que sería dedicar nuevamente el templo después de que la abominación pagana estuvo allí. Vamos a ir viendo un poquito de historia, amados. Quiero señalar el medio, ¿verdad? De dónde obtuve la información para ser más precisos, porque si nosotros buscamos historia contemporánea, ¿verdad? Quizás va a haber una historia contada de una manera más secular, pero al tratarse de lo que es Hanukkah, lo más correcto sería apreciar la historia desde la vereda judía. Entonces, hay un sitio web que es Aish Latino, de donde vamos a estar extrayendo la información con respecto a la historia. Vamos a ver, dice, en el siglo segundo antes de la era común, es decir, estamos hablando de 200 años antes de que Yeshua irrumpiera en este mundo, ¿verdad? La época del segundo templo sagrado, el régimen sirio griego de Antíoco pretendió alejar a los judíos del judaísmo, con la esperanza de asimilarlos a la cultura griega. Entonces, desde este punto, vemos que el señor que está ahí en la imagen ilustrado, ¿verdad? Antíoco Epífanes, ¿qué quería? Quería alejar a los judíos de su fe, es decir, que ya no guardasen la Torá y que se volvieran al mundo griego, es decir, que se helenizaran. La acción de helenizar debemos entenderla como aceptar la cultura griega dentro de nuestras vidas. Y esto es muy profético, porque todos nosotros hasta cierto punto estuvimos totalmente helenizados, con una perspectiva griega, grecorromana, etc. Entonces tiene que ver mucho esto con nosotros también. Entonces dice, Antíoco declaró ilegal la observancia del judaísmo, incluyendo la circuncisión, el Shabbat, el estudio de la Torá, castigando al transgresor con pena de muerte. Es decir, que obedecía a Torá, se moría. Muchos judíos, llamados helenistas, comenzaron a asimilarse a la cultura griega, tomando nombres griegos y casándose con no judíos. Esto comenzó a deteriorar la base de la vida judía y la práctica del judaísmo. Cuando los griegos desafiaron a los judíos y les ordenaron sacrificar un cerdo a un dios griego, unos pocos judíos valientes tomaron las colinas de Judea, en una flagrante revuelta en contra de esta amenaza a la vida judía, liderados por Matillahu y luego por su hijo Yehudá el Macabeo. Esta pequeña banda de judíos devotos desató un conflicto armado en contra del ejército sirio y griego, o sirio-griego, porque era una mezcla, mejor dicho. Entonces, hasta este punto que vemos que comenzaron a helenizar, muchos judíos sin problema, ¿verdad? Se asimilaron con la cultura griega, empezaron a participar de la cultura griega, mientras que otros que eran celosos de la Torá se opusieron a esto y comenzó allí un conflicto armado entre un pequeño grupo de celosos judíos, de celosos por la Torá, ¿verdad? Y lo que era el ejército sirio-griego. Antíoco, ¿verdad?, envió miles de tropas bien armadas para aplastar la rebelión, pero después de 3 años, los macabeos tuvieron un éxito milagroso en contra de todos los pronósticos y echaron de su tierra a los extranjeros. La victoria es equivalente a una victoria israelí en contra de todas las potencias del mundo de hoy en día juntas. Entonces, desde la perspectiva judía, ellos señalan que, por ejemplo, si guía el ejército israelí, ¿verdad? Del pueblo de Israel que está allá en Medio Oriente, ¿verdad? Si ese ejército tuviera una guerra contra, no sé, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, entre todas las potencias mundiales aliadas juntas contra ellos, más o menos así se podría equiparar esa victoria que tuvieron los macabeos sobre el ejército sirio griego. Entonces es para que nosotros también
dimensionemos con una idea contemporánea. Ese fue el verdadero milagro de Hanukkah, que el Eterno permitió que este pequeño grupo de judíos pudiera derrotar a un imperio prácticamente. Entonces, los guerreros judíos encontraron a Jerusalén y encontraron el templo sagrado en ruinas y profanado con ídolos. Los macabeos lo limpiaron y lo reinauguraron el 25 de Kislev, que para nosotros vendría a ser el noveno mes. Pero cuando llegó el momento de reencender la menorá, revisaron todo el templo y solo encontraron una vasija de aceite puro que llevaba el sello del sumo sacerdote. De todas formas, encendieron la menorá, fueron fueron recompensados con un milagro. Esta pequeña vasija de aceite ardió por 8 días, el tiempo necesario para producir un nuevo suministro de aceite. Entonces, el proceso de crear un aceite nuevo a través de olivas vírgenes, ¿verdad?, demora 8 días. Cuando ellos fueron, cuenta la tradición, ojo con eso, la tradición dice que encontraron solamente una vasija con aceite, la cual utilizaron para encender la menorá, y que el milagro allí fue que lo que tenía que durar para un día encendida, duró por 8 días. Entonces, ese sería como el segundo milagro. El primero fue que han derrotado, ¿verdad?, al ejército sirio-griego, y el segundo milagro sería que la menorá se mantuvo encendida por 8 días. Y tenemos que realzar algo, aquí se habla de menorá, no se habla de Hanukkah. El milagro ocurrió con la menorá de 7 brazos, tal cual como nos estipula la Torá. Entonces tenemos que seguir leyendo para ir sacando conclusiones. A partir de entonces, los judíos han observado una festividad durante 8 días, en honor a esta victoria histórica y al milagro del aceite. Para publicar el milagro de Hanukkah, durante los 8 días se añaden al rezo de Shaharit las alabanzas especiales de Halel, y en las noches se enciende la Hanukkah. Entonces, esto es lo que dice la historia desde la vereda judía con respecto a la fiesta. Ya podemos más o menos tener un panorama histórico de qué fue lo que sucedió. Vino una cultura, ¿verdad?, extranjera, totalmente pagana, helenista, que no guardaba la dieta kosher, que eran idólatras, que eran politeístas, es decir, tenían muchísimos dioses, y quisieron unificar a todos los pueblos que estaban bajo su mandato, entre ellos Judea, ¿verdad?, donde estaba la casa de Judá, que se sometieran a una sola ley, que era la fe y la religión de ellos, de los griegos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos judíos sí lo aceptan, se asimilan entre ellos, mientras que otros que eran celosos por la Torá de ninguna manera lo hicieron. Tuvieron un conflicto de 3 años y finalmente el milagro ocurrió porque el Eterno consiguió que este grupo de judíos celosos por la Torá vencieran al ejército sirio griego. Entonces, esto es realmente lo que se debe valorar desde la perspectiva de Hanukkah. Ese fue el milagro que realmente sucedió y históricamente está datado a través de las fuentes más tempranas, es decir, los que escribieron de esto y que fueron más contemporáneos al momento de los hechos, que estaban más apegados al momento de los hechos, es lo que narran. Entonces vamos a ver ahora de dónde viene la tradición. Ya aprendimos un poquito de la historia, vamos a ver ahora la tradición. Y para esto, lógicamente, tenemos que señalar lo que el Talmud enseña. Durante la Edad Media, vale decir, muchísimos siglos después de que Yeshua haya venido, ¿verdad? Lo que sucedió en Hanukkah, de rededicar el templo después de que los griegos salieron de allí, fue antes de que Yeshua viniera, 200 años antes, ¿verdad? Y lo que se estipula para Hanukkah sucedió durante la Edad Media, es decir, siglos después de que Yeshua haya venido. Durante la Edad Media, la festividad de Hanukkah fue perdiendo su sentido primario, cuando se le comenzó a añadir misticismo y tradición religiosa. A través de la Kabbalah, el misticismo judaico se hizo presente, dado que se estipuló que Hanukkah debía celebrarse con una menorá con la añadidura de 2 brazos, quedando en 9 en total, dando paso a lo que hoy conocemos como la Hanukkah. Entonces, esto es muy importante, amados, que nosotros podamos entenderlo. En los tiempos de Yeshua, la fiesta de Hanukkah, o de las luces, o de la dedicación, no se celebraba con una Hanukkah, no se celebraba con un candelabro de 9 brazos, ¿verdad? Sino que esto se viene a estipular ya durante la Edad Media por medio de decretos rabínicos.
Se le atribuye el candelabro de 9 brazos al milagro del aceite. Sin embargo, este relato no se encuentra en las fuentes más tempranas, es decir, en el libro de los Macabeos no se encuentra escrito sobre el milagro del aceite, ni tampoco se encuentra escrito sobre la Januquía, sino que se encuentra escrito el milagro de haber conquistado al imperio griego y haberlo expulsado de las dependencias de Judea para poder recuperar el templo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de decidir si celebrar o no la fiesta de Hanukkah. Entonces, dice, se atribuye el candelabro de 9 brazos al milagro del aceite, sin embargo, este relato no se encuentra en las fuentes más tempranas, sino estipulada en el Talmud durante la Edad Media. Para este punto es necesario recalcar que en los tiempos de Yeshua, Hanukkah no se celebraba como se celebra a día de hoy, con un candelabro de 9 brazos, es decir, en los tiempos de Yeshua no existía la Hanukkía. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque cuando muchas veces hay maestros, o moré, o roé, ¿verdad?, que dicen, no, tenemos que celebrar Hanukkah porque representa esto otro, están en su legítimo derecho de decidir celebrarla o no, pero no se puede ocupar como excusa que Yeshua lo haya celebrado, porque en el tiempo en el cual Yeshua lo celebró, no se celebraba como se celebra a día de hoy. La festividad era completamente distinta. Entonces, la Hanukkía tiene 8 brazos que representan los 8 días del milagro del aceite, ¿verdad? Entre comillas colocamos el milagro del aceite. Entonces, se le agregó un noveno brazo, ¿verdad? Uno más, el cual era sobresaliente, que se le llama Shamash, el cual se utiliza como un asistente para poder encender cada una de las otras luminarias. Entonces, según la Kabbalah, el número 9 representa la victoria y el poder del hombre. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos, eso es algo que nosotros también tenemos que apreciar, amados, y poder tenerlo en una buena perspectiva antes de tomar decisiones de celebrar o no celebrar, o mejor dicho, cómo celebrar. El punto está, no es malo celebrar Hanukkah, el punto está cómo lo celebro. Lo celebro con una Hanukkía, la cual fue estipulada por el Talmud, o de qué otra forma lo celebro para que sea lo más elocuente, porque no podemos decir lo más bíblico, sino que lo más elocuente conforme a lo que allí sucedió. Entonces, según el Talmud, aquí vamos a citar a la comunidad Benei Israel de Chile, dice, según el Talmud, cuando los macabeos regresaron a Jerusalén, encontraron el templo profanado con símbolos y creencias griegas. Al limpiar el lugar encontraron la menorá apagada y sin aceite para encenderla. Al buscar hallaron un pequeño frasco suficiente para tan solo un día. Ellos no dudaron y lo ocuparon, con la esperanza de que estuviera prendida tan solo por un día. Empezaron la fabricación del aceite necesario, el cual tenía un proceso de 8 días. Durante estos días, y a sorpresa de todos, la vela se mantuvo encendida. Entonces, la misma comunidad, Benei Israel, hijos de Israel en Chile, ¿verdad?, que es una fuente judaica, también señala que el Talmud, ¿verdad?, indica el milagro del aceite, no las fuentes tempranas, es decir, el libro de Macabeos no, ni ningún documento temprano lo señala, sino que es algo netamente salido desde el Talmud. Ellos dicen, bueno, como el aceite se produjo un milagro y duró 8 días, vamos a hacer un candelabro de 9 brazos, lo cual también es bastante particular, porque si fueron 8 días, lo más legítimo sería de que el candelabro fuera de 8 brazos, ¿verdad? Para conmemorar esos 8 días. Pero se agregó un noveno día más, o sea, un noveno brazo más, el cual serviría como un asistente. Ahora con respecto a ese noveno brazo que enciende las demás luces, ¿verdad? Hay un montón de historias, hay un montón de interpretaciones, ¿verdad? Pero eso es según el Talmud. Es decir, si nosotros celebráramos Hanukkah encendiendo las velas de una Hanukkía, estaríamos obedeciendo una ordenanza del Talmud, de la tradición judía, más no de lo que la Biblia dice. Ahora el problema está en, si yo elaboro una Hanukkía, ¿verdad? Como un candelabro de 9 brazos, ¿estoy transgrediendo en algún punto lo que la Torah dice? ¿Estoy colocando la tradición de los ancianos por encima de lo que la Torah enseña? Ese es el punto que nosotros tenemos que analizar. Entonces, ¿qué dice la Torá? ¿Es lícito que por una determinación rabínica se pueda añadir a lo que la Torá estipula?
vamos a ver un pasaje escritural que muchos seguidores, ¿verdad?, del judaísmo, incluso dentro de las raíces hebreas, lo señalan como la autoridad que los rabinos tienen para estipular cosas, aunque de repente digamos, pero esto es contrario a la Torah. No, es que ahí está escrito y hay que obedecerlo. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros que celebramos Rosh Hodesh, cuando se ve la primera astilla de la luna, y no con el calendario de Gilel II, hay muchos que dicen, no, es que hay que celebrar como Gilel II porque Deuteronomio 17 dice que tenemos que obedecer a los jueces que el Eterno deje, ¿verdad? Para que en nuestros tiempos consultemos a los jueces y hagamos tal cual como ellos dicen. ¿Pero esto es realmente así? Cuando los jueces están contradiciendo la Torá. Veamos lo que dice Deuteronomio 17 del 8 al 12. Si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre lesión y lesión, o en asunto de pleito, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Adonai tu Elohim haya escogido, es decir, Jerusalén. Si para un juez, para un levita, para un sacerdote, ¿verdad?, era difícil en su propia ciudad juzgar algo, tenía que subir a Jerusalén y allá determinar lo que se diga. Entonces dice el versículo 9: E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y consultarás, y te indicarán la sentencia del juicio. Entonces actuarás según la sentencia que te hayan declarado, desde aquel lugar que Adonai haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás según la ley que ellos te instruyan y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí, para servir a Adonai tu Elohim o al juez, tal hombre morirá y así extirparás el mal del medio de Israel. Entonces, es el recurso que muchos dicen, ¿ves? Ahí está. Entonces los jueces de nuestros días son los rabinos y lo que los rabinos digan nosotros tenemos que obedecer y ejercerlo en nuestras vidas. El punto está, para un seguidor de Yeshua, ¿será tan así? Que tengamos que obedecer ciegamente lo que los rabinos digan, aunque eso pueda contradecir lo que la Torah enseña. Veamos, porque si obedeciéramos a eso, entonces el Evangelio de Yeshua no se hubiera predicado. Miren lo que dice el capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 27 al 29. Aquí para contextualizar, los apóstoles, ¿verdad?, específicamente Pedro y Juan, se encuentran presos y se les ordena que no hablen de Yeshua. El Sanedrín, los jueces, los sacerdotes de ese tiempo, tal cual como dice el libro de Deuteronomio capítulo 17, le están dando una orden a Pedro y a Juan: no hablen de Yeshua. ¿Ellos qué hicieron? ¿Le hicieron caso? Veamos lo que dice. Luego de conducirlos, los presentaron en el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? He aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Entonces, ¿de qué manera nosotros obedecemos a Elohim antes que a los propios jueces que él haya dejado con autoridad por medio de la Torah, cuando estos jueces no están haciendo lo que la Torah enseña? Entonces, el punto es el siguiente. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice: nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guarden los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os ordeno. Entonces, si tú a algo de la Torah tú le añades, ese mandamiento ya no es del Eterno, sino que es un mandamiento de hombre porque la añadidura fue tuya. Si tú a la Torah le quitas algo, entonces eso que le quitaste viene a ser también un mandamiento de hombre. Así que tenemos que tener cuidado, amados. ¿Hay añadiduras en la Hanukkía? Por supuesto que sí. Vamos a ver. Paradójicamente, los macabeos lucharon por derrocar a aquel imperio que imponía sus costumbres por encima de su fe. Lucharon por preservar la Torá, y en honor a aquello se estipuló la fiesta de Hanukkah. Entonces, la lucha de los macabeos fue preservar la Torá, aguardar la Torá, ¿verdad? Atesorar la Torá. Y debido a eso, ¿verdad?, se consagró la fiesta de Hanukkah.
la cual ahora, para nuestros días, se ha llenado de costumbres, desafiando incluso a la perfección de la misma Torá. Hay que quitarnos el celo religioso injustificado, dado que por nada podemos declarar que Hanukkah es una fiesta pagana. No podemos decir, no, Hanukkah es igual que la Navidad, como muchos lo dicen, no, Hanukkah no es una fiesta pagana. Sin embargo, tampoco la podemos declarar como un Moedín solemne, es decir, no se puede colocar a la altura de lo que es Pesach, de lo que es Hamatzot, de lo que es Shavuot, de lo que es Sukkot. Para nada, no se puede colocar a la altura porque esas fiestas fueron instituidas por el Eterno. Se puede comprender como una fiesta cívica propia del pueblo judío, en la cual nuestro Elohim obró una vez más en su favor. Algunos la ejemplifican como un día de la independencia. Entonces, ¿cómo yo debo actuar frente a la fiesta de Hanukkah? La fiesta de Hanukkah podemos asimilarla como un día de la independencia del pueblo judío, lo cual tiene un trasfondo muy profético para nuestras vidas también. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que podemos atesorar de Hanukkah? ¿Qué es lo provechoso que podemos sacar de allí? Debemos entender cómo es que Hanukkah es un milagro hermoso de parte de nuestro Creador, pues en el siglo segundo antes de la era común solo se conocía de Adonai por medio de los judíos. Antíoco Epífanes, al prohibir la Torá, también quería desaparecer el nombre del Eterno. Es decir, si Antíoco Epífanes hubiera triunfado sobre los judíos y todos los judíos se helenizaban, ¿de qué manera se hubiera conocido del Eterno para nuestros días? ¿De qué manera se hubiera preservado la Torá para nuestros días? Entonces, que hoy día tengamos la Torá nosotros es un gran mérito de casa de Judá. Y eso es algo que siempre tenemos que reconocer. Muchos judíos murieron celosamente por la Torá para preservarla, para guardarla, para atesorarla hacia nuestros días. Entonces, ese es el milagro que debemos conmemorar todos y cada uno de nosotros, que el Eterno obró en favor de su pueblo para que su Torá fuese preservada. Y bien la podemos tener. Entonces, la victoria de los macabeos permitió la preservación de la Torá, la cual es la verdadera luz que nos guía. ¿Qué dice Tejilín 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera mi camino. Entonces la Torá, tal cual, perfecta, sin añadiduras y sin quitarle, ¿verdad? Es la verdadera luz que debemos atesorar en nuestros días y de esa manera conmemorar la fiesta de Hanukkah. Todos y cada uno de nosotros fuimos en un momento sometidos al yugo pagano en nuestras vidas, pero hoy gracias a Yeshua hemos sido libertados y nuestro templo está dedicado y restaurado por él para que la luz de la Torá habite en nuestro corazón y así ya no andemos en tinieblas. Entonces, tal cual como los judíos, ¿verdad?, recuperaron el templo de Jerusalén, lo limpiaron de toda la inmundicia que tenía, de toda la paganería grecorromana que tenía dentro, ¿verdad?, de todos esos dioses falsos, ídolos, creencias, etcétera, y lo dedicaron y lo restauraron nuevamente para el servicio del Eterno. Asimismo, Yeshua ha reconquistado con su muerte nuestro corazón, que es su templo, y él ahora habita acá, colocando su Torah en nuestros corazones para que esa sea la luz que brille dentro de nosotros. Entonces, esa es la especial enseñanza de Hanukkah que debemos atesorar para nuestros días. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué Yeshua hacía esto en Hanukkah? Veamos qué es lo que enseña el libro de Juan, ¿verdad? Donde habla de que Yeshua estuvo presente en la fiesta de Hanukkah, lo cual muchos lo utilizan como la base para que celebremos Hanukkah, ¿verdad? No, Yeshua estuvo allí, Yeshua entonces celebró y tenemos que celebrarla porque Yeshua también la celebró. Entonces dice así, Juan capítulo 10, versículo 22 al 31. Llegó entonces la dedicación. Es una forma de poder llamar a la fiesta de Hanukkah. Recordemos de que dedicación significa Hanukkah. En Jerusalén era invierno. Ojo con eso, era invierno. Y Yeshua paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Yeshua le respondió, os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no me creéis porque no sois mis ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebata de mi mano. Lo que me ha dado el Padre, lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos alzaron otra vez piedras para apiedrarlo. Entonces, vemos que el contraste de que Yeshua se haya presentado en la fiesta de Hanukkah es bastante desolador, ¿verdad? Es bastante triste. ¿Por qué? Porque allí Yeshua no encontró a sus ovejas, sino que allí en el templo Yeshua solamente encontró enemigos. Enemigos que se levantaron para poder apiedrarlo, enemigos que nunca le recibieron, enemigos que le decían, tú nos turbas el alma. Entonces, en ese mismo templo que había sido dedicado nuevamente para el servicio del Eterno, ahora estaban negando que la luz del mundo pudiera entrar allí. Qué paradójico, ¿verdad? Qué paradójico que Yeshua haya estado allí, en la fiesta de las luces, y el único que es la luz eterna, le hayan querido apiedrar. Entonces, en ese contexto podemos ver cómo es que realmente el judaísmo, ¿verdad?, estaba totalmente a ciegas frente a la figura de Yeshua. Por allí se señalan lugares muy importantes, como por ejemplo lo que es el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, ¿verdad? Es una puerta que quedó, que era la única que quedó del primer templo que había sido destruido, ¿verdad? Por los babilonios, y luego se construyó el segundo templo con Esdras y con Nehemías, y quedó esa puerta allí. Entonces allí es donde estaba Yeshua, y es allí donde también lo fueron a confrontar. Vamos a entender entonces, Yeshua habitualmente no frecuentaba en Jerusalén más allá de las fiestas. Nosotros, si leemos detenidamente los evangelios, vamos a encontrar que Yeshua solamente subía a Jerusalén, donde estaba el templo, por motivo de las fiestas. Cuando eran las fiestas, Yeshua subía. Por ejemplo, lo vemos que cuando entra en Jerusalén le dicen Hoshiana, al hijo de David, etcétera. Yeshua había subido, ¿verdad?, por motivo de Pesaj, y ya se venía su muerte dentro de Pesach, su sepultura, etc. Entonces, ¿qué hacía Yeshua en Jerusalén para la fiesta de Hanukkah durante el invierno, en la cual no hay fiestas bíblicas en el invierno? Probablemente Yeshua había subido con motivo de la festividad de Hanukkah, para celebrar Hanukkah. Entonces, los evangelios narran sus peregrinajes en Nazaret, en Capernaum, en Galilea, etc., por lo cual podemos solo especular que subió a Jerusalén por motivo de la fiesta de Hanukkah. Ojo, podemos solamente especular, ¿verdad? Sin embargo, el texto solo dice paseaba, y posteriormente una feroz confrontación. Entonces, ¿qué pasó allí? Yeshua fue a celebrar Hanukkah, fue a confrontarse con los judíos por motivos del templo, ¿verdad? Porque tenemos que apreciar cómo era la perspectiva de Yeshua conforme al templo, cómo vio el templo. Yeshua dijo, este templo se va a destruir y se levantará en 3 días. Lo puedo levantar en 3 días, refiriéndose a su propia muerte y resurrección, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto el contexto en el cual Yeshua, ¿verdad?, expulsa a los comerciantes del templo que lo tenían totalmente profanado, y las confrontaciones con la religión de la época? Entonces, tenemos que entender, Yeshua estaba realmente contento con lo que se estaba haciendo en el templo, porque que Yeshua haya estado allí, en la fiesta de la dedicación, paseándose por el pórtico de Salomón, y que luego tengan la confrontación con los judíos al punto de que lo querían apiedrar, ¿verdad? Es bastante fuerte que nosotros lo podamos asimilar de esa manera, sobre todo entendiendo que matar a alguien apiedrándolo conforme a la Torah es cuando lo están considerando un falso profeta. Ahí está Deuteronomio 13 para que puedan leer que hay, a quién se le debe apiedrar, ¿verdad? Por ejemplo, a Esteban murió apiedrado porque lo consideraron un falso profeta por predicar acerca de Yeshua. Entonces, este contexto es bastante infame, ¿verdad?, para poder señalarlo como justificación para celebrar Hanukkah. No, es que Yeshua lo hizo, entonces yo también lo hago, porque lo que el contexto bíblico nos enseña es algo bastante triste. En los tiempos de Yeshua, el templo no solo estaba secuestrado, en los tiempos de Yeshua, el templo no estaba secuestrado por los griegos, ya no estaban ni los sirios, ni los griegos, ni Antíoco, ¿verdad?, sino que por la propia clase religiosa, vale decir, por los saduceos,
por los fariseos, los escribas. Ellos tenían secuestrado el templo ahora, los propios judíos, ¿verdad? Tenían secuestrado el templo de sus tradiciones, de sus mandamientos de hombres, de sus arreglos que tenían con Roma, etcétera, donde tenían sometido al pueblo a tradiciones de hombre y a favores romanos. Mira lo que dice Mateo 15, del 1 al 7. Entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondió y les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por causa de vuestra tradición. Porque Elohim dijo: Honra al padre y a la madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga al padre o a la madre es corbán, o sea, es una ofrenda, todo aquello que pudiera darte, ayudarte. De ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Adonai, es decir, la Torá, por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces, estamos viendo que el anteponer una tradición de ancianos sobre un mandamiento del Eterno nos convierte en hipócritas, con un corazón lejos del Eterno. Esa fue la manera en la cual Yeshua confrontó a la clase religiosa. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Adonai, es decir, su Torah, con respecto al candelabro. ¿Cómo tenía que ser el candelabro? ¿Que estuviera dentro del templo? Dice: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, sus bulbos y sus flores serán de él. De sus lados saldrán 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro. Entonces tenía un brazo en medio y 3 por lado. Si usted lee el contexto de Éxodo 25 del 31 en adelante, el candelabro que estaba dentro del tabernáculo y posteriormente dentro del templo era estipulado con lujo de detalle. Con lujo de detalles, amados. Ningún detalle se le pasó al Eterno. En ningún momento aquí se lee: y le añadirás 9 brazos para la fiesta de Hanukkah. No, por supuesto que no, eso no se lee, amados. Entonces, este es el mandamiento de Adonai: harás un candelabro de 7 brazos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, allí en la plaza antigua de Jerusalén, podemos encontrar una réplica exacta de lo que fue el candelabro ordenado por el Eterno, con dimensiones exactas. Mientras que al lado vemos lo que la tradición a través del Talmud ha estipulado para poder celebrar la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Y si el motivo era celebrar que, eh, que durante 8 días se mantuvo encendida la menorá, ¿verdad? Fácilmente se podía encender la menorá durante 8 días, ¿verdad? Hubiera sido una forma más legítima de poder hacerlo. Pero ¿por qué crear un artefacto nuevo? De añadir a lo que la palabra ya estipulaba. Entonces, eso es algo que tenemos que cuestionarnos, porque esto es una tradición de los ancianos, mientras que el mandamiento nos dicta otra cosa. Entonces, para ir concluyendo, ¿verdad? En este momento nos vamos a detener un poco en lo que es el aspecto profético de la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que nos da una advertencia desde el pasado. Pero antes vamos a leer lo que dice el libro de Macabeos capítulo 4, versículo 56. Vamos a entender por qué la fiesta duró 8 días según el libro de Macabeos. Ya sabemos que la tradición dice que fue por el milagro del aceite, pero el libro de Macabeos señala otra situación. Dice: durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocausto con alegría y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos, repararon las entradas y pusieron puertas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre, ya se había borrado la vergüenza que les había infligido los paganos. Junto con, junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, Yehudá decidió que por los días de la consagración fueran celebrados anualmente en la misma fecha,
durante 8 días a partir del 25 del mes de Kislev, con júbilo y fiesta. Por esos mismos días rodearon las murallas y torres fortificadas del cerro de Sion para que los paganos no vinieran a profanar de nuevo sus lugares. Entonces, estamos entendiendo de que por qué se estipuló de que la fiesta se celebrara así, porque duró 8 días. Ahora, ¿por qué la fiesta duró 8 días? El libro de Segunda de Macabeos ya nos indica por qué duró 8 días. Dice así: se celebró jubilosamente la fiesta durante 8 días, como se hace en los días de las cabañas, es decir, en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que dura 8 días. Podían recordar que hasta hacía poco tiempo se había celebrado la fiesta de las tiendas en las montañas, escondiéndose en las cavernas como animales salvajes. Por eso llevaron ramos, ramas y palmas, entonaron cánticos a la gloria del que había llevado a cabo la purificación de su templo. Después de una declaración pública y de una votación, decidieron que la nación judía celebrara anualmente esos mismos días. Entonces, las fuentes cercanas, que son del libro de los Macabeos, dice que Hanukkah duró 8 días. ¿Por qué? Porque ellos, la fiesta de Sukkot, que cae durante el séptimo mes, ¿verdad? Cuando la celebraron en las montañas, escondidos, como animales, como salvajes, ¿verdad? Mientras que cuando ya recuperaron el templo, la vinieron a celebrar durante 8 días junto con la dedicación y trajeron ramas tal cual como se hace en la fiesta de Hanukkah. Eso es lo que dicen las fuentes tempranas. ¿Por qué duró 8 días? Porque ellos trataron de emular la fiesta de Sukkot, que no la pudieron celebrar delante del templo. Recordemos que la fiesta de Sukkot es la tercera fiesta de peregrinaje, es decir, hay un mandamiento que dice que tanto en Pesach, en Shavuot, de la fiesta de Sukkot, debes subir a Jerusalén y alegrarte delante de Adonai durante 8 días. Entonces, eso es lo que ellos trataron de hacer. No tuvieron la oportunidad de hacerlo antes, porque el templo estaba en manos de los paganos, lo recuperaron y celebraron 8 días la dedicación del templo. 8 días celebraron Hanukkah, pero no se menciona allí que lo celebraron 8 días porque las velas duraron 8 días encendidas, sino que eso lo estipula el Talmud. Dicho esto, vamos a avanzar entonces a lo que es la advertencia del pasado. Entonces, ¿cómo tenemos que tomar Hanukkah a los días de hoy? Tenemos que recalcar algo. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay cosa de la que se diga, he aquí, esto es nuevo? Ya existían los siglos que nos precedieron. Yo no sé si usted muchas veces, desde la teología cristiana, ha podido escuchar acerca de los 400 años de silencio entre el libro de Malaquías, ¿verdad? Que es el último del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es el primero que encontramos en el Brit Hadashah, por el Nuevo Testamento. Y dicen, no, es que ahí hay 400 años de silencio, que el Eterno estuvo en silencio entre su pueblo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a decir eso? Si entre medio de eso ocurrió los acontecimientos de los macabeos, que el Eterno estuvo con ellos para que pudieran vencer a Antíoco Epífanes y el ejército griego sirio y pudieran recuperar el templo. Entonces, ¿qué silencio hubo allí? Ninguno. Pero ¿por qué la teología cristiana dice que hubo silencio? Porque son ignorantes en cuanto a ese tema. Y por ser ignorantes en cuanto a ese tema, es que no entienden lo que está por venir y cuál verdaderamente es la abominación desoladora que se espera para nuestros días. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este momento, amados. La figura de Antíoco Epífanes liderando al imperio sirio-griego contra el pueblo de Adonai, sometiéndolo a muerte por el hecho de guardar la Torá, es la perfecta figura de lo que hoy esperamos, conocido como el Antimashiach, o dicho de otra forma, el Anticristo. Vamos a ver las advertencias de Yeshua. Mateo 24:9 al 13 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Unos a otros, se aborrecerán, y serán levantados muchos falsos profetas, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Es decir, cuando se enfría el amor
es el amor a la Torá el que se enfría. ¿Por qué? Porque allí dice que se multiplicará la maldad. Y allí la palabra es anomia en griego y significa transgresión de la ley. Entonces, por la transgresión de la ley, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Entonces, esto que menciona Yeshua, ¿acaso por primera vez iba a suceder o ya había sucedido en el pasado? Y es que sí, durante el tiempo de los macabeos sucedió. ¿Cuántos falsos profetas se levantaron en el tiempo de los macabeos? Incluyendo el sumo sacerdote, amados, incluyendo los levitas. Entonces, tenemos que poner ojo a esta situación. Luego Yeshua dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, ¿verdad? La abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el de la azotea que no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de los que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Qué sucedió en invierno? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucedió en invierno? Sucedió, ¿verdad? Cuando los macabeos pudieron recuperar el templo. Por eso dice en Juan capítulo 10, era la fiesta de la dedicación en invierno y Yeshua andaba por el pórtico de Salomón. Ahí está, el invierno. Entonces, ¿qué fue lo que habló Daniel que tiene relación con los macabeos, con Hanukkah y que tiene relación con las advertencias de Yeshua? Eso es lo que vamos a ver. Daniel 11:3 dice, se levantará luego un rey poderoso que gobernará con gran dominio y hará su voluntad, pero apenas establecido su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos de los cielos, pero no a sus descendientes, ni con el poder con el que él gobernó, porque su reino será arrancado y pasará a otros fuera de aquellos. Entonces, ¿qué es lo que profetizó Daniel? Que habría un rey, que su gobierno sería muy breve, ¿verdad? Y que una vez muerto, él no tendría descendientes para dejar su reino, entonces su reino pasaría a manos de cuatro vientos. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con respecto a esto. Eh, el libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 1, comienza así, señalando quién era ese rey de quien profetizó Daniel. Dice, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas, y los medos, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia y emprendió muchas guerras. Se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la religión, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra, saqueó muchas naciones, después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes, y los obligó a pagarle tributo, pero al fin cayó enfermo. Y, presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. Después de su reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Entonces, Alejandro de Macedonia se cumple la profecía de Daniel 11 del 3 al 4. Que un rey, ¿verdad? Que su reinado sería breve, duró 12 años, ¿verdad? Muy breve para lo que eran los reinados en ese tiempo. Es decir, un rey se estipulaba rey durante toda su vida. Y por lo tanto, podemos ver de que esos cuatro vientos que tomarían el poder serían estos cuatro generales. Fue así entonces como vemos en el mapa, ¿verdad? La región de Europa, África, Arabia, ¿verdad? Vemos allí también Asia, y todo lo que está en colores era el imperio de Alejandro de Macedonia, que finalmente fue dividido en cuatro, entre Casandro, ¿verdad? Entre Seleuco, Ptolomeo y el último que no alcanza a ver el nombre allí, amados. Entonces ahí serían los cuatro vientos que tomarían este reino. Y vemos que lo que comprendería la región, ¿verdad?, de Judea, que sería la actual tierra de Israel, quedaría dentro de Seleuco.
Lo profetizado por Daniel 400 años antes de la era común, 400 años antes de Yeshua, se dio en el 323 antes de la era común, solo 70 años después. Entonces, Daniel con su profecía se anticipó solamente 70 años. Un dato curioso es que Daniel lo anunció desde Babilonia, precisamente el lugar de muerte de Alejandro. Alejandro de Macedonia vino a morir en Babilonia. Entonces, transcurridos muchos años de la muerte de Alejandro, se levanta un gobernante, que sería Antíoco IV Epífanes. ¿Por qué Epífanes? Porque su epifanía, ¿verdad?, era asimilarse como Dios. Él se creía Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, con respecto al hombre de pecado? Dice, este se sienta en el lugar de Elohim, haciéndose como Elohim, creyéndose Elohim. Entonces, gobernando sobre Judea, dado que pertenecía a la región conocida como los Seleucos. Daniel 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un plebeyo, sobre el cual no se habrá conferido la majestad del reino, pero vendrá en tiempo de seguridad y se apoderará del reino por medio de intrigas, por medio de salamerías, por buenas palabras, por adulaciones, ¿verdad? Las fuerzas enemigas serán barridas como torrente delante de él y serán del todo destruidas junto con el príncipe de su pacto. Entonces, ¿quién sería el príncipe del pacto que sería destruido por la figura de este hombre que se levantaría por Antíoco Epífanes? Sería el sumo sacerdote. Ese es el príncipe del pacto. Entonces, Primera de Macabeos 1:10 dice, de esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la denominación griega. Segunda de Macabeos 4:7 dice, cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epífanes. Entonces Jasón, hermano de Onías era el sumo sacerdote de Judea, de Jerusalén, mientras que Jasón era su hermano. Entonces, Onías, en hebreo, Oniyá, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Es un nombre completamente hebreo, mientras que Jasón, ¿qué es lo que es? Es un nombre griego, se había puesto un nombre griego a su hermano. ¿Y qué es lo que hizo Jasón? Compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. En una entrevista con el rey prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además a pagar casi 5.000 kilos de plata si le autorizaba establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega. Y daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía. El rey le concedió lo que pedía y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos perfectamente a través de Jasón, que compró el sumo sacerdocio, inculcando el gimnasio, la mentalidad griega, la cultura griega, etcétera, el derecho a ser ciudadano de Antioquía. Antioquía es una ciudad consagrada a Antíoco Epífanes, por eso se llama Antioquía. Y allí había muchos judíos y por eso hay muchas sinagogas a donde Pablo iba a predicar constantemente, como dice el libro de los Hechos. Entonces, amados, tenemos que entender que esta figura de Jasón, como ese sumo sacerdote, ¿verdad? Y la figura de Antíoco Epífanes es perfectamente lo que hoy día podemos entender como un falso profeta. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Abole la Torá para poder enseñar la cultura griega. Y vemos en Antíoco Epífanes la figura de un antimashiach, de un anticristo. ¿Y qué es lo que hacía Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes prohibía guardar la Torá. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 13? De que la primera bestia, ¿verdad? Que el falso profeta le infundía aliento a la segunda bestia, que era el antimashiach, ¿verdad? Así que ahí vemos cómo desde lo que ya pasó, comprendemos perfectamente bien lo que está por venir, comprendemos perfectamente bien lo que está pasando. Cuando hace meses atrás, y espero que por decir esto no censuren el video, cuando por meses atrás veíamos de que aquellos que accedían a darse un tratamiento médico, ustedes me entenderán de qué estoy hablando, ¿qué les daban? Les daban el derecho a poder pertenecer a la ciudadanía, un pase o cualquier cosa
para que siguieran haciendo su vida normal. Acá, ¿qué sucedía en los tiempos de Antíoco? Sucedía de que les daban el derecho a ser ciudadanos de Antioquía, ¿verdad? Podían ir al gimnasio y desarrollarse dentro de la cultura griega tal cual como ellos quisieran. Entonces, nada nuevo ahí bajo el sol, amados hermanos. Todo esto ya había sucedido. Y es por eso que los cristianos no dimensionan, ¿verdad?, lo que es verdaderamente la abominación desoladora, que es la transgresión a la ley, es abolir la ley, ¿verdad?, cuando ellos por sus propias cuentas ya están en contra de guardar los mandamientos. Vamos a seguir avanzando un poquito más, ¿verdad? Macabeos 1, del versículo 11 en adelante dice: Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: Hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ella nos han venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbran los paganos, y se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Amados, lo que es el gimnasio, ¿verdad?, proviene de los griegos. ¿Cuál es el fin del gimnasio griego? No estoy diciendo que el que vaya al gimnasio está haciéndolo mal, o no vayan al gimnasio, ¿verdad? Los contextos son diferentes, pero tienes que saber, si tú vas al gimnasio, cuál es el espíritu que opera dentro del gimnasio. Eso es muy necesario que lo puedas entender. ¿Cuál fue el fin de construir el gimnasio? La mentalidad griega exhorta, ¿verdad?, a la adoración al cuerpo, la idolatría al cuerpo, de amarte, de quererte. Y eso es lo que opera dentro de los gimnasios. Si tú te das cuenta, tú vas a un gimnasio y que está lleno de espejos por todas partes, para que te vean los músculos mientras tú estás trabajando, etc. Dentro de lo que sucedió en Jerusalén, ¿verdad?, fue una total abominación, porque el gimnasio, en su primer inicio, era un lugar al cual se acudía desnudo. Era un lugar en el donde, aparte de ejercitarse, aparte de competir y hacer un montón de cosas, también sucedían orgías. Y eso era parte de la adoración que tenían los griegos a sus dioses, tener orgías sexuales para de esa manera, ¿verdad?, adorar y demostrar devoción por sus propios dioses. Entonces, amados, ese es el contexto del gym, ¿verdad? Es muy diferente, por ejemplo, a los que hacen, no sé, ejercicios en casa, etc. Y si tú te vas a ir a meter a un gimnasio, tienes que saber cuál es el espíritu que opera dentro de allí. Entonces, ¿qué fue considerado como engaño? Hacer alianzas con los gentiles. ¿Qué dice la Torá? De las naciones que te rodean, no harás alianza con ninguna de ellas, mientras que acá en los tiempos de los macabeos estaban haciendo alianzas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos para nuestros tiempos? Israel firmando tratados de paz, ¿con quién? Con pueblos que están a sus alrededores, con Dubái, con Emiratos Árabes, próximamente con Qatar, ¿verdad? Están firmando tratados de paz. Mateo 24:10 dice: Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Verdad? ¿Qué sucedía en los tiempos de los macabeos? Aquellos judíos que se habían helenizado decían: Mira, allí hay judíos que están guardando Shabbat. E iban y les daban muerte a aquellos judíos que estaban guardando Shabbat, amados. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar para nuestros tiempos, para nuestros días, ser señalados por guardar Shabbat. Dice Éxodo 23:32: No concertarás pacto con ninguno de sus dioses, ni con ellos ni con ninguno de sus dioses. Mateo 24:12: Y por haberse multiplicado la maldad, la anomia, la transgresión de la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. Y eso sucedió en los tiempos de los macabeos. Por anular la Torá, por tener un sumo sacerdote que compró su puesto y ya no exhortaba la Torá, ¿verdad?, sino que incentivaba la cultura griega, ¿qué sucedió? Que el amor entre los judíos desapareció. Desapareció el amor que tenían. ¿Y qué hacían? Se aborrecían y se entregaban unos con otros. Entonces, para este tiempo, ¿de qué lugar estás tú? ¿Desde los que se dejan helenizar y quitan la Torá de su mente? ¿O estás de los que van a ser celosos por la Torá? Dice así, Macabeo 1:21:
Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, de las tazas, de los cucharones de oro, el velo y las coronas. Arrancó todo lo enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Entonces, eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes con el templo, con el lugar consagrado al culto a Adonai. Hoy día, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. ¿Qué es lo que hace la bestia a día de hoy con nosotros que somos el templo? Perfectamente lo mismo. Nos quita la hermosura y lo preciado que Adonai nos ha dado en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra alma, en nuestro nefesh, ¿verdad? Y habla con grandísima insolencia. Daniel 11:22 dice: las fuerzas enemigas serán barridas como torrente delante de él y serán del todo destruidas, junto con el príncipe de su pacto. Es decir, ¿con quién? Con el sumo sacerdote, Oniyá, que tuvo que morir. ¿Verdad? Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, ahí están las grandísimas insolencias. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Vale decir que en los tiempos de Antíoco tampoco se podía guardar Shabbat, ni las fiestas, ni nada, absolutamente nada, ni siquiera poder circuncidarse se podía, amados. Mateo 24:5 dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. ¿Y cuál fue la guinda del pastel con la cual coronó Antíoco Epífanes? De levantar un altar a Júpiter o a Zeus sobre el altar de sacrificios, sobre el lugar donde se expiaba las iniquidades del pueblo de Israel, donde se quemaban los corderos, donde se entregaban las aves, etc. Sobre ese altar, él puso una estatua a Júpiter, a un dios pagano, a un dios griego. Y eso no era todo, amados. En las plazas, en los lugares públicos, en todos lugares, estaban levantados esos dioses falsos. Le iban judíos y le sacrificaban cerdos, y le sacrificaban un montón de cosas. Entonces, esa es la abominación desoladora de la cual habla Yeshua. El punto está en que hoy día no hay templo. Entonces, si hoy día no hay templo, ¿dónde está siendo puesta esa abominación desoladora? Está siendo puesta dentro de cada uno de nosotros. Muchas veces decimos: sí, somos templos y moradas, ¿verdad? Pero tenemos que entender que si somos templos y que si somos moradas, debemos comportarnos tal cual como Adonai lo quiere, en rectitud a su Torah. Entonces, vamos a ver un poco de análisis escritural. Primera de Macabeo 1:30 dice: con intención de engañar a los habitantes les habló en son de paz, y ellos le creyeron, pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas. ¿Vieron eso? Ya fue hablando de paz, paz y seguridad, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:1? Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Por eso es que es tan importante que sepamos de las Moadim, de los tiempos. Hermanos, no tienen necesidad que les escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Adón viene así como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. De ningún modo escaparán. Entonces, estas palabras también se cumplieron, amados. Todo lo que Yeshua dijo en Mateo 24 y lo que ha dicho Pablo se cumplió cuando fue destruido el segundo templo, ¿verdad? ¿Qué dijo Yeshua? Huyan a los montes. Y los que le creyeron huyeron y salieron de allí. Pero los que no le creyeron y se quedaron, esperando la paz, esperando la seguridad, les vino sobre ellos destrucción repentina. ¿Y qué sucedió? Fue destruido el templo, tal cual como ya había sucedido en los tiempos de Antíoco Epífanes. Primera de Macabeo 1:41 dice: el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, o sea, un solo pueblo. ¿Qué es lo que quieren hacer a nuestros días, amados? Una alianza mundial, ¿verdad? Donde todos somos iguales, donde todos no hay diferencias y un montón de cosas, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey. ¿Hoy día quién?
Los cristianos, los católicos, los mormones, los testigos, todos obedecen lo que la bestia dice. ¿Quiénes son los que se rehúsan a hacerlo? Los hebreos, los que hemos conocido la Torá. Entonces todas las otras naciones lo van a hacer, porque ya lo hicieron antes. Pero menos nosotros, amados, nosotros tenemos que resistir. Dice, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo, están creando una religión nueva, los hijos de Abraham, la casa abrámica, Islam, cristianismo, judaísmo, todo junto, todo muy bonito, todo mezclado, ¿verdad? De hecho, vemos fotos de Cash Luna, por ejemplo, con algunos árabes, con el Papa, todos juntos, dándose la mano, luego todo orquestándose de manera muy linda. ¿De quién se está rehusando a eso? Solamente el pueblo del Eterno. Todo eso ya sucedió antes, amados. Todo eso ya sucedió antes. Si usted ve en el mapa nuevamente qué regiones estaban en la región de Seleuco, ¿verdad? Bajo el mandato de Antíoco Epífanes, y todas estas se unieron, ¿verdad? Vemos ahí mismo, donde están los árabes, están todos los que hoy día rodean al pueblo de Israel, que están haciendo alianzas y religiones nuevas. Una religión, una sola religión. Entonces, dice Macabeo 1:45, y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños, mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la Torá y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Entonces, el que guardaba Torá moría. El que guardaba Torá estaba totalmente condenado. ¿Querías vivir honradamente conforme al mandamiento de Elohim? Entonces la muerte era lo que te esperaba. Ahora entiendes por qué Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor a Adonai? Todo el tiempo hemos sido perseguidos como corderos al matadero, ¿verdad? Porque algo que tenemos que entender, que todo aquel que quiera guardar la Torá y vivir conforme a lo que la Torá estipula, y esto se los exhorto, amados, con mucho amor, y para que vayan abriendo los ojos a lo que están decidiendo aceptar en sus corazones. Porque cuando hablamos de las fiestas, ¡ay, qué bonito sí guardar fiestas! Cuando hablamos de Pesach, ¡ay, qué bonito! Cuando hablamos de Shabbat, ¡ay, qué bonito! Pero cuando hablamos del costo a pagar por guardar la Torá, que es tu propia vida, hay muchos no dicen qué bonito. Hay muchos no dicen qué bonito, amados. Desde el momento en el cual tú decides vivir conforme a la Torah, tienes que aceptar que el mundo te va a odiar, que el mundo te va a abominar. Pero muchos ni siquiera soportan que su familia los vea feos por no sentarse a la mesa con ellos en Navidad. Pero muchos ni siquiera soportan, ¿verdad? Un regaño de algún jefe, ¿verdad? Por faltar un día al trabajo para guardar una fiesta, una festividad. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar que el mundo nos odie, que el mundo nos condene a muerte por guardar celosamente la Torá? El día 15 del mes de Quisleu del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. El punto está, en tu templo ya hay un altar pagano. ¿En tu templo ya te estás contaminando o sigue brillando la luz de Yeshua dentro de ti? Eso es lo que te tienes que preguntar conforme a Hanukkah. Porque les aseguro, amados, que del 100% de los que hoy día están prendiendo la tercera vela en esta noche, ¿verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de ellos que verdaderamente tienen la luz de Yeshua alumbrando en sus corazones? Muchos están preocupados de la tradición, están preocupados de quién hace los mejores dulces de Hanukkah, quién compró las mejores velas, quién compró la Hanukkah más bonita, quién compró el mejor aceite, las mejores mechas, pero ¿cuántos realmente se están preguntando si realmente en sus corazones brilla la luz de Yeshua? Brilla la luz de la Torá. Y esa debería ser la mayor razón de consagrar y conmemorar Hanukkah, que es por lo cual los macabeos lucharon, por preservar la Torá. Entonces, esa es la verdadera esencia de conmemorar esa fiesta.
¿Cómo tenemos que actuar nosotros ante esta abominación desoladora que ya vemos en nuestros días? Dice así: cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios, muchos israelitas se les juntaron, pero Matatías o Matíahu, ¿verdad? Y sus hijos hicieron un grupo aparte. ¿Qué hicieron ellos? Fueron Kadosh, se apartaron, ¿verdad? Muchos de ellos, los judíos fueron, ofrecieron cerdos, ¿verdad? Delante del ejército griego sirio, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron en santidad, se apartaron para el Eterno. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías: tú eres una persona de autoridad, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. Así lo han hecho todas las otras naciones, también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. De esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey, y serán honrados con obsequios de oro y plata y con muchos otros regalos. Ya, Matatías se le estaban ofreciendo en bandeja. Habían judíos que de gratis iban y ofrecían cerdos a Júpiter, pero a Matatías le estaban ofreciendo de todo. ¿Por qué? Porque era un personaje importante dentro de la ciudad. Dicen la gran responsabilidad cuando hay hombres amados que son honrados por sus padres, que los ven como hombres sabios en cuanto a la Torá, que tienen una mayor responsabilidad en cuanto a comportarse bien ante ellos, para no ser ejemplo de maldad. ¿Qué querían ellos? Ah, mira, como Matatías, el hombre más sabio de la ciudad, sí ofreció cerdos, sí adoró a dioses ajenos, nosotros también lo vamos a hacer. Ese era el plan de los griegos. Entonces dice, Matatías respondió en alta voz: pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fielmente la alianza de Adonai, que Adonai hizo con nuestros antepasados. Adonai nos libre de abandonar la Torá y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Es decir, nosotros no abandonaremos la Torá. ¿Sabe qué me recuerda esto? Cuando Yehoshua dijo: busquen hoy a quién servir, pero yo y mi familia serviremos a Adonai. Esas fueron las palabras que Matatías estaba replicando en ese momento. Y eso es como tú tienes que actuar. Cuando veas la abominación desoladora actuar a tu alrededor, no me importa lo que haga mi vecino, lo que haga mi familia, mis padres, mis tíos, mis hermanos que no quieren aceptar la Torá, los que no quieren aceptar a Yeshua. Yo y mi familia serviremos a Adonai. Y en el caso de aquellos que no tienen la suerte que su familia los acompañe, yo serviré a Adonai. Seré punta de lanza para que mi familia también venga a adorar a Adonai. Entonces, ¿cómo no actuar? Veamos qué sucede. Matatías dijo: yo no lo voy a hacer. Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y, lleno de justa ira, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Entonces, hizo Matatías, fue y mató al judío. Se llenó de ira, de justa ira, dice el libro de los Macabeos. ¿Por qué de justa ira? Porque el libro de Deuteronomio, capítulo 13, dice que cuando tú veas a algún hermano que te aliente a ir a adorar ídolos ajenos, tú ser el primero en empuñar tu mano contra él. Entonces, la muerte que Matatías le dio a este judío idólatra era totalmente justificada por la Torá. Dice: mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer sacrificios y destruyó el altar. Estaba lleno de celo por la Torá, como Finés contra Simri, hijo de Salú. Para que no sepa quién es Finés, Finés también se conoce bajo el nombre de Pinhas, por ahí quizás a algunos les suene más, que cuando vinieron los hijos no recuerdo si de la tribu de Rubén o de la tribu de Simeón, no recuerdo muy bien, amados, lo expresa el libro de Deuteronomio y casi al final también del libro de Números, donde dice que tomaron mujeres moabitas, ¿verdad?
mujeres moabitas, ¿y qué hicieron con ellos? Ofrecieron sacrificio a los ídolos. Y luego vino Simri, hijo de Salú, vino con una de estas mujeres, y Pinhas los siguió hasta la carpa y los atravesó con una lanza, lleno de la ira de Adonai. La Torá dice de que la ira de Adonai se apaciguó con eso. ¿Por qué? Porque había matado a otro hombre con justa ira, con una ira justificada por la Torá. Entonces, asimismo se equipara esta situación, cuando vinieron hombres a ofrecer cerdos, hombres judíos a ofrecer cerdos a los dioses griegos. Entonces, ¿qué sucede? Las señales de Yeshua. Yeshua dijo, oren para que su vida no sea en invierno ni en Shabbat. Ya dijimos de que todos estos acontecimientos sucedieron en invierno. A eso se estaba refiriendo Yeshua. Pero ¿por qué en Shabbat? ¿Qué sucedía en Shabbat en los tiempos de los macabeos? Dice así. Perdón, primero vamos a ver, huyan a los montes. Yeshua primero dijo, los que estén en Judea, huyan a los montes. Macabeos 2:27 dice, enseguida gritó Matatías a voz en cuello en la ciudad, todo el que tenga celo por la Torá y quiera ser fiel a la alianza de Elohim, que me siga. Y él y sus hijos huyeron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenía. Entonces, ¿por qué Yeshua dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque así lo hicieron los macabeos? Luego dice, ay de las que estén encintas y amamantando. ¿Por qué dijo eso Yeshua? Porque los tiempos de los macabeos, de acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron, con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Es decir, si tú tenías un hijo y lo circuncidabas al octavo día, como lo dice el rito, ¿verdad? Como dice la Torá de Moshe, ¿qué sucedía? Que mataban a la madre, mataban al niño, mataban a la familia de la madre y mataban al rabino que hizo la circuncisión. Entonces, por eso Yeshua dice, ay de las que estén encintas, de las que estén amamantando, porque le esperaba la muerte los días de los macabeos. Luego dice, oren para que no sea en invierno ni en Shabbat. Ya dijimos de que estos sucesos mayormente ocurren durante el invierno. Sin embargo, el día de Shabbat, ¿por qué? Por la siguiente situación. Primera de Macabeos 2:29. Por esa época, muchos que querían llevar una vida recta de acuerdo con la ley se iban a vivir al desierto, con sus hijos, sus mujeres y sus animales, pues la situación se había hecho intolerable. Entonces se informó a los funcionarios del rey y a las fuerzas militares estacionadas en Jerusalén, la ciudad de David, que los que habían desobedecido las órdenes del rey se habían ido a esconder al desierto. Y muchos soldados fueron rápidamente en su persecución, los alcanzaron, tomaron posiciones frente a ellos, se prepararon para atacarlos en el día de Shabbat. ¿Por qué hicieron esa maldad? Los soldados de Antíoco, ¿por qué fueron a matar a los judíos que se habían escapado al desierto para seguir guardando la Torá? Y se prepararon para atacarlos en Shabbat, porque ellos por estar en Shabbat no se defendían, no se defendieron, y esperaron la muerte. Entonces, amados, entender el contexto de Macabeo y de lo que profetizó Daniel a través de las palabras de Yeshua nos despeja totalmente la pista, y ahora podemos entender cada palabra, cada verso, cada contexto que Yeshua nos está dando. Entonces, ¿cuál es la exhortación, amados? Que no dejemos profanar nuestro templo, el templo de Elohim, que somos todos y cada uno de nosotros, no lo dejemos profanar. ¿De qué manera lo podemos profanar? Con animales inmundos, con adoración, con idolatría. Hoy día que estamos tan cercanos a una festividad de Navidad, a fin de año, ¿verdad? Año Nuevo, que es una festividad al Dios Jano, ¿verdad? No nos dejemos contaminar, mantengamos nuestro templo con las llamas encendidas. Imagínense la hipocresía de muchos aún dentro de las raíces hebreas, que están celebrando hoy día Hanukkah, pero a fin de año van a estar celebrando fin de año. Van a estar celebrando Año Nuevo. En unos días más van a estar celebrando Navidad, posiblemente muchos de ellos. Qué hipócritas, y hoy día prendiendo luces. ¿Y dónde está la luz de la Torah en sus vidas? ¿Dónde está la luz de Yeshua en sus vidas? Apagada. ¿Sabe por qué? Porque prefirieron la tradición de hombres que lo que la Torah exhorta. Entonces, Primera de Macabeo 1:2 dice, sin embargo, 1 al 62. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que
profanarse comiendo tales alimentos, violar la alianza sagrada, y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Entonces, si estos hombres murieron, amados, por no comer cerdo, murieron con tal de no sacrificar animales a ídolos, ¿de qué manera muchos de nosotros pretendemos seguir dentro de las paganerías, seguir dentro de la idolatría? ¿Cómo algunos piensan sentarse a la mesa de Navidad, unos días más, a comer alimentos sacrificados a los ídolos? ¿Verdad? Cuando vieron en el pasado hombres que prefirieron morir antes de hacer esto. Y muchos dirán, no, vamos a hacer el Kal Vajomer, ligero y pesado, ¿verdad? Vamos a ver qué pesa más, qué pesa menos, y vamos a igual comer, ¿verdad? Para que nuestra vida se preserve, ¿no? Ellos prefirieron morir. Ellos prefirieron morir, amados. Y eso los hizo justos, los hizo santos, porque entendieron que esta vida no es la que tenemos que preservar, sino que la vida venidera es la que tenemos que adquirir. Por eso Yeshua dice que aquel que quiera hallar su vida, la perderá, mas el que la pierde, la ganará. Y eso es algo que tenemos que mentalizarnos nosotros, amados. Entonces, este contexto de Hanukkah es para que tú analices qué tan firme está tu fe, qué tan firme está tu emuná, qué tan firme estás sirviendo al Eterno. El Eterno estará contento con la forma en la cual tú le sirves. O tienes una fe mediocre, ¿verdad? Tenemos que analizarnos eso. Y suenan duras las palabras, amados, pero es inevitable rememorar lo que pasaron los macabeos por mantenerse firmes y no exhortarnos de esta manera todos y cada uno de nosotros. Primero yo, que soy el que le está exhortando. Entonces, para finalizar, amados, yo quisiera compartir con ustedes la siguiente exhortación. Esta exhortación la hizo Matillahu, ¿verdad? Matillahu antes de morir exhortó de esta manera a sus hijos. Y esto es lo que quiero que se graben todos y cada uno de ustedes el día de hoy, y que sientan que de esta manera están conmemorando Hanukkah. Si esto lo logran entender, fue el propósito de los macabeos. Fue el propósito de poder dedicar el templo nuevamente. No hacer una Hanukkah y prender 9 velas. No, amados. El propósito es el siguiente. Quiero que escuche con mucha atención lo que le voy a leer. Pero a Matatías le llegó la hora de morir, y entonces dijo a sus hijos: la insolencia y los insultos están reinando. Estamos en un tiempo de calamidades y terribles castigos. Pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la Torá, y sacrifiquen sus vidas por la alianza que Elohim hizo con nuestros antepasados. Acuérdense de lo que ellos hicieron en su tiempo y obtendrán gran honor y fama inmortal. Elohim puso a prueba a Abraham, lo encontró fiel y lo aceptó como justo. En medio de su situación adversa, Joseph cumplió los mandamientos y llegó a ser señor de Egipto. Pinhas, nuestro antepasado, mostró gran celo y recibió la recompensa de un sacerdocio eterno. Yehoshua cumplió su misión y fue caudillo de Israel. Caleb dijo la verdad delante del pueblo y pudo entrar a tomar posesión del país. David fue un hombre piadoso y recibió como herencia eterna el trono real. Elías estuvo lleno de celo por la Torá y fue llevado al cielo. Ananías, Azarías y Misael tuvieron fe y se salvaron del fuego. Daniel fue un hombre íntegro y escapó de ser devorado por los leones, y así sucesivamente. Fíjense que en todo tiempo a los que confían en Elohim no les fallan las fuerzas. No tengan miedo de las amenazas de un impío. Sus honores terminarán en la basura comidos por gusanos. Hoy se levanta, pero mañana desaparecerá, porque habrá vuelto al polvo y sus planes se reducirán a cenizas. Pero ánimo, hijos míos, sean valientes y apóyense en la Torá, pues ella será su mayor gloria. Esto es, amados, lo que verdaderamente tenemos que entender como el contexto fidedigno de Hanukkah, de la fiesta de la dedicación, poder declarar nuestras vidas para el Eterno, poder dedicar completamente nuestro templo para Elohim, que la luz de Yeshua habite más que nunca en nuestras vidas.
Y de esta manera podemos decir Hag Sameach Hanukkah. Bien, amados, así que esta ha sido la exhortación conforme a la historia, tradición y también la perspectiva profética de lo que el libro de Macabeos y el contexto de Hanukkah nos enseña. Amén.